Cuando dicen que Roma murió hace siglos, yo miro a mi alrededor y la veo viva en casi todo lo que nos rodea, y su voz se escucha cada día. De Numancia, sin embargo, me llega el eco antiguo de su memoria. Bueno, la verdad es que la pasión por la historia yo la recuerdo, es uno de mis primeros recuerdos infantiles. Mis padres tenían una gran biblioteca y yo tenía muchísima curiosidad y buceaba en esos dibujos que al principio no entendía. Poco a poco esa pasión por la historia se fue centralizando, sobre todo en Roma, que siempre me ha parecido un mundo fascinante. Y dentro de Roma, el descubrir pequeñas o grandes historias como la de Numancia, pues son simplemente un hito más en esa pasión. Por lo tanto, escribir sobre Numancia es escribir también sobre Roma y por lo tanto de alguna manera es recordar aquellos o volver a aquellos recuerdos infantiles. Es en definitiva recuperar aquella pasión que nunca me ha abandonado, pero volver a ella una y otra vez. Bien, la verdad es que la historia de las guerras celtíberas, que es donde debemos incluir la historia del asedio y el sacrificio, podríamos hablar así, de Numancia, es una historia apasionante porque es un resumen perfecto de lo que supuso el auge de la joven República Romana, o no tan joven por entonces, en el Mediterráneo, a través de un sistema político complejo y diseñado específicamente para que no hubiera de nuevo reyes en Roma. Roma encuentra la prosperidad y sobre todo una expansión militar que le va haciendo conquistar otros mundos ya muy lejanos a la península itálica. Es ahí cuando, para aprovechar el antiguo, digamos, desembarco que había habido con motivo de las guerras contra Cartago en Hispania, Roma avanza por el Ebro y se encuentra con una zona de España, la que podíamos, donde situaríamos la Celtiberia, eh, poblada de pueblos no cohesionados entre sí, pero sí con unas costumbres quizás ancladas un poquito en el tiempo en comparación con lo que Roma estaba aportando, ¿no? El choque entre esos dos mundos es terrible porque realmente estamos hablando de un mundo nuevo, joven y con fuerza, y un mundo antiguo que quizás se ha quedado atrás. La historia de Numancia, en definitiva, es una historia de resistencia a eso nuevo que viene a imponerse. Es un intento de mantener las costumbres, es orgullo y pervivencia. Es, en definitiva, el pretender mantener contra el nuevo orden que se quiere imponer por la fuerza. Antiguas costumbres no eran probablemente mejores, pero sí desde luego eran sus costumbres. Es de llamar la atención la fuerza con la que defienden aquello por lo que habían vivido. Ese es el ejemplo de Numancia. Para entender la historia de Numancia, primero hay que entender brevemente lo que era entonces la República Romana. La República Romana se había expandido por todo el Mediterráneo ya en el siglo II a.C., que es donde estamos en estos momentos, y se había expandido también por la costa del Levante español, de la Hispania de entonces. Roma lo que pretende es seguir avanzando porque tiene una ansia expansionista apoyada en sus leyes, que son unas leyes complejas para evitar que haya una monarquía, en su poder militar y en el convencimiento de su propia potencia militar. Remontan el río Ebro y en la zona del Alto Ebro, bueno, alrededor del Moncayo o las faldas de Moncayo, se encuentran con un pueblo o un conjunto de pueblos que son los celtíberos. Los celtíberos, eminentemente sobre todo celtas, pero con influencias de los iberos, conforman o están formados por varias ciudades bastante independientes entre ellas, pero en cierta manera hermanadas. Roma se encuentra con estas ciudades, este conjunto de ciudades, con unas costumbres comunes, y estalla la guerra. Los celtíberos son ferozmente independientes de sus antiguas costumbres y los romanos, sin duda, convencidos de su propio progreso, no pretenden convencer precisamente, sino imponerlo. La resistencia que se encuentran al final acaba siendo capitaneada por Numancia. Numancia entra en la guerra porque realmente es solicitada su ayuda por ciudades más pequeñas como Segeda, de la que hablo en la novela, y Numancia se enfrenta ella sola con un poder muy pequeño al gran poderío militar de Roma. Ahí empieza una guerra de 20 años que acabará con el terrible asedio en el año 133 a.C., que dura 11 meses y que acaba para siempre con la resistencia numantina.
razón por la que alguien escribe una novela, una historia, un relato, es muy personal, es muy subjetiva. La mía, mi razón para escribir en realidad es muy sencilla. Es porque para mí es abrir una ventana a otros mundos y escapo por ella. Para mí, cuando escribo ya no existe nada más que la historia que estoy contando. Y me fascina porque me sumerjo en esa historia, me mimetizo con los personajes. Casi diría yo, aunque puede ser una exageración evidentemente, que huelo lo que ellos están oliendo, que veo lo que ellos están viendo y que percibo el tacto de las cosas. Eso, esa sensación a mí me da una libertad increíble, me hace olvidarme de todo, de lo bueno, de lo malo de mi vida, si es buena, si es mala, da igual, simplemente es abrir en definitiva una ventana y volar con las historias lejos de mi vida normal. Y esa es la razón, realmente me hace muy feliz, es probablemente lo que más feliz me haga escribir. Cuando pensamos en lo que significa Roma en la actualidad, yo creo que lo que se puede decir es que Roma está allí donde ponemos nuestra mirada. Roma está en nuestras leyes. Roma está en edificios, en la forma de percibir en definitivamente el mundo. Roma está en la lógica de las cosas por las que nos movemos. Roma es el recuerdo cuando miramos una carretera, un trazado, un puente que cruza un río. Eso es Roma. Roma es la lógica. Si pensamos por contra en Numancia o qué nos queda de Numancia, yo diría que Numancia sería la pasión, lo que de alguna manera nos hubiera gustado hacer o tener en un momento dado, lo ilógico, lo irracional, porque el ser humano es así, por un lado lógico, por otro lado irracional. Yo creo que ambas visiones se juntan. Podríamos decir que Roma es la realidad y Numancia es el sueño.